El Centro de Estudios Espinosa Iglesias es otro grupo, otro organismo, otra instancia más bien que está muy atenta al desenvolvimiento de la crisis sanitaria y su consecuente impacto en la economía. Para platicar pues de lo que se debiera hacer, de lo que incluso pues muchas cámaras y asociaciones del sector privado le están planteando al gobierno en la 4T. Vamos a platicar con el director especialista en el sector financiero y seguridad social de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con Enrique Díaz Infante, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Darío. ¿Qué es lo que ustedes están observando y qué es lo que están proponiendo como medidas de emergencia para mitigar o medio capotear esta crisis que ya tenemos enfrente? Híjole, mira, lo que estamos observando es un escenario dramático en lo económico y en lo social. Empiezo por lo segundo. En lo social, lo que estamos viendo es que, tomando como referencia las cifras de la crisis del 94, que esta pudiera ser peor que esa, donde hubo un incremento del 16% de la pobreza de ingresos, a consecuencia de esta crisis podrían sumarse a 21 millones más de pobres. Es decir, podríamos salir de esta crisis con 82 millones de pobres por ingresos, que era como se medía en el 94. Entonces, un drama en lo social. En lo económico, pues también, o sea, los diferentes bancos de inversión, bancos comerciales y demás, y calificadores de riesgo han estimado, 21 de ellos han estimado que el carambazo económico podría estar entre 1.6 menos 1.6% de crecimiento. Eso fue Goldman Sachs lo que calculó, hasta JP Morgan, que acaba de salir hace unos días, 5 días más o menos, diciendo que esto podría ser un carambazo de menos 7% de crecimiento en la economía. Entonces, se ve una desaceleración brutal. Y nosotros como centro estamos proponiendo una serie de medidas de política fiscal y política monetaria para inyectar bazucazos de dinero a la economía y que podamos mantener empresas a flote y no perder tantos empleos. Creemos que desde el punto de vista fiscal a las empresas hay que darles un respiro y dar una tregua fiscal del cobro del ISR, y creemos que también es necesario, a esto ya los bancos han estado estableciendo que durante 4 meses van a dar un tipo plazo de gracia. Esto es necesario y hay que replicarlo en la parte tributaria. Y en cuanto a política monetaria, se tiene que disminuir más aún la tasa de referencia y quizás recurrir a políticas audaces que implicarían reformas constitucionales y legales al Banco de México, para permitir compra de valores gubernamentales por parte del Banco de México y valores privados para inyectar recursos a la economía. Si no inyectamos recursos y no vemos además otro tipo de políticas fiscales, dar subsidios al empleo. O sea, aquí el objetivo es que no quiebren empresas y que no se pierdan empleos, si no va a ser muy difícil restablecerlo. Si no hacemos estas medidas y estos bazucazos de dinero, la crisis podrá ser mucho peor de lo que de estos cálculos, que ahorita en promedio de todos estos, de los 21 instituciones financieras que comentaba, pues está siendo de 3.4 negativo, de un decrecimiento de menos 3.4%. Si se toman las medidas, pudiéramos estar quizás pegándole menos. Si no se toman, pudiera ser mucho peor la crisis. Claro. Enrique, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Sí, Enrique, Rogelio, en estos momentos la principal preocupación de las familias mexicanas es sin duda la salud. ¿En cuánto tendría que crecer el gasto en salud del gobierno para poder afrontar este tema del COVID-19? Acabamos de conocer el dato de Perú, que lo aumenta sustancialmente. ¿Qué tendría que hacer México? Mira,
el gasto en salud en México es de por sí, gasto público en salud es bastante reducido. Estamos hablando de 2.6% del PIB. Desconozco, y dependiendo de cómo vaya evolucionando esta pandemia y sus consecuencias, pues lo que se va a tener que gastar más en respiradores, en camas, en habilitados hospitales. Desconozco la cifra, pero estamos con un gasto público en salud bastante bajo, como te digo, 2.6 puntos porcentuales del PIB, y se ha hecho recortes y cambios estructurales para pasar del Seguro Popular al INSABI para aquellos que no están en la economía formal, y todavía esto no se echa a andar. Entonces, no me sorprendería que pudieran ser 2-3 puntos porcentuales del PIB. O sea, sí tendríamos que ver cómo vaya evolucionando la crisis, cuáles son las necesidades, pero nos agarra esta crisis mal económicamente, mal en el sistema de salud, nos agarra poco preparado, entonces los gastos pueden subir mucho más. Sí, muy mal desde todos los ángulos nos agarra esta crisis, Enrique. El tema, yo creo que aquí crucial, pues es el de mantener la planta productiva, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. El presidente ha sido muy claro y consistente en el tema de, pues, no apoyar a las empresas y no a las grandes, a las empresas en general, en donde buena parte, pues, de la base sobre la que está sostenida la actividad económica del país, pues son pequeñas y medianas. Sí, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, como citando a un clásico, aquí el presidente no entiende que no entiende. Si se cierra la planta productiva se pierden los empleos. Aquí no es tipo Fobaproa como ha hecho el símil, donde dice no vamos a rescatar a grandes empresas. El 90%, si no es que más, 95% de la planta productiva en México son MIPYMES. Son empresas con menos de 10 gentes y son empresas que no aguantan un mes cerrado. Si no apoyamos a la planta productiva, van a ser mucho más los empleos que se van a perder. Entonces, el señor presidente parte de prejuicios, parte de paradigmas teóricos estructuralistas de lucha de clases, donde está la burguesía y el proletariado por otro lado, y que hay que quitarle renta a la burguesía. No, a ver, eso está muy rebasado, eso es de los 60, 70. Lo que tenemos que hacer ahorita es a una planta productiva conformada por un 90% de MIPYMES y que producen el 45% del PIB y que dan más o menos el 70-80% del empleo. Tenemos que cuidar esa planta productiva. Si se pierden esas empresas, va a ser muy difícil después que vuelvan a la vida y no vamos a poder regresar tan fácil de la crisis. Nos va a tomar muchos años más y esto va a afectar a lo que tanto le preocupa al presidente, que son sus programas sociales. Si no hay un crecimiento de la economía, no va a haber recaudación, y si no hay recaudación, no va a haber dinero para pagar los programas sociales, y entonces pues vamos a tener que recurrir a lo que ya nosotros estamos diciendo que se tiene que hacer ahorita, que es recurrir a más endeudamiento. Dado que no se han hecho las reformas fiscales necesarias para aumentar el ingreso, y el ingreso de México está en 17 puntos porcentuales del PIB, el ingreso tributario, para llegar a los 23 puntos porcentuales se recurre luego a petróleo y a CFE, aprovechamientos y derechos. Pero dado que estamos a 17 puntos porcentuales y el promedio de recaudación de los países de la OCDE es de 34 puntos porcentuales, entonces no tenemos recursos ahorita y nos hemos acabado los ahorros que los gobiernos neoliberales, como son llamados, dejaron. Entonces se tiene que recurrir a deuda, sin duda. Así es, Enrique Díaz Infante, director especialista en el sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahí está la cuestión. Muchísimas gracias, que tengas excelente tarde. Encantado, Darío. Hasta luego, Rogelio. Pues sí, Rogelio, ahí está la cuestión, que no hay dinero. Sí, efectivamente, el margen de maniobra es ya estrecho. rompieron el cochinito y casi se acabaron todo.
Sí, el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, como sabemos, pues acabó prácticamente la mitad del año pasado en continuar con todo este esquema de apoyos sociales y darle de alguna manera estructura a las finanzas públicas, y ahora tendrán que recurrir a otro tipo de esquemas para poder afrontar esta crisis que definitivamente en la parte fiscal pues van a tener, como decía Enrique, dar auténticos bazucazos de dinero.